Gabón, muy buenas noches, señoras, señores. Esto es Actualidad Municipal. La actualidad en esta jornada, Baracaldo. Y toda la información a cargo de nuestra invitada, ella es Amaya del Campo, es la portavoz en el Ayuntamiento de Baracaldo por el Partido Nacionalista Vasco y también candidata a la alcaldía por este partido. Gabón, buenas noches, Amaya. Gabón, Yolanda. Un día intenso hoy. Sí, la verdad que ha sido un día intenso, pero muy interesante. Y diferente además, ¿no? Muy diferente, sí. La verdad que hemos tenido un día muy intenso. Hemos tenido la visita de la consejera de Seguridad, porque bueno, hemos abordado un encuentro con colectivos de mujeres de Baracaldo y ha sido una experiencia, desde luego, muy positiva. Sí, cuéntanos un poquito cómo ha transcurrido, porque haya habido dos partes que lo hemos visto en el informativo, en las noticias. La parte un poco de una visita a Baracaldo y luego la parte de las charlas que ya no hemos podido estar, pero sí tenemos interés. Esta jornada forma parte del proyecto Gora Baracaldo, que sabes que pusimos en marcha desde el Partido Nacionalista Vasco en diciembre de 2013, pues para poder conocer cuáles son las preocupaciones, las propuestas y las sugerencias de los baracaldeses y baracaldesas. Ahí estamos viendo un momento de la visita, ¿verdad? Efectivamente, sí. Bueno, como te decía, forma parte de ese encuentro y hoy hemos hecho un encuentro con mujeres para hablar de los problemas que nos afectan a las mujeres. Recogíamos así unas propuestas que nos habían hecho a través de las diferentes entrevistas y encuentros que hemos tenido dentro del proyecto Gora Baracaldo a lo largo de todo este tiempo. Hemos visitado, esas son las imágenes que estamos viendo, primero hemos visitado con la consejera algunos de los puntos negros para la seguridad de las mujeres que hay detectados en Baracaldo y que desde luego preocupan a los vecinos y vecinas. En concreto vemos ahí las imágenes, hemos visitado la Plaza por Mecheta, ya sabes que es una obra que desde hace tiempo tanto los vecinos y vecinas de la zona como también desde el Partido Nacionalista Vasco estamos demandando que se tomen medidas por parte del Ayuntamiento para mejorar la seguridad. Hay muchas zonas en la Plaza por Mecheta donde no hay visibilidad, una mujer pasa y no sabe si hay alguien que pueda estar esperándola, donde falta iluminación. En su día creo que fue premiada a nivel de arquitectónico, pero una cosa es eso y otra cosa es al final si es segura o no. Sí, efectivamente, la consejera de Seguridad quería también visitarlo, lo hemos estado viendo in situ, pues de qué estábamos hablando, y la verdad que alguna medida sí que esperamos que el Ayuntamiento tome porque hay que reforzar la seguridad en ese punto. Vemos ahí también las imágenes de otro de los puntos negros que tenemos en esta zona, que es el túnel de Renfe. Afortunadamente se va a desaparecer muy pronto gracias a la inversión de 1.800.000 euros que va a hacer el gobierno del Lehendakari Urkullu para acabar la pasarela Murrieta y evitar así que tengamos que seguir pasando por el túnel de Renfe, donde desde luego ha habido ya bastantes agresiones y es un tema que preocupa y mucho en la zona. Bueno, yo desde luego quiero agradecer a Estefanía que nos haya acompañado esta mañana, porque luego ha habido la segunda parte, que era el encuentro con colectivos de mujeres. La verdad que ha sido una experiencia muy positiva. Ella, en primer lugar, nos está hablando sobre el protocolo que se establece por parte de su departamento en los casos de delitos contra las mujeres, porque habíamos detectado que había varios temas que en principio queríamos abordar con estas representantes de las diferentes asociaciones de Baracaldo que trabajan en muy diferentes ámbitos. Había representantes de todas las asociaciones de mujeres de Baracaldo, teníamos abogadas especialistas en violencia de género, había también técnicas especialistas en inserción laboral. Queríamos abordar los problemas de la mujer desde un punto de vista. El primero de los temas a tratar era, como te decía, el tema de los puntos negros y el riesgo que supone para las mujeres. Hemos abordado también la diferente tipología de delitos contra las mujeres y analizado los recursos y los apoyos que se ofrecen a nivel municipal para la prevención y para el apoyo a las mujeres que sufren este tipo de delitos, y también ver cuáles eran las necesidades y qué más se podía hacer para poder apoyar y prevenir. Ahí desde luego la consejera nos ha ofrecido una charla muy interesante sobre la situación en Baracaldo, con algunos datos desde luego que vienen a avalar la necesidad de realizar esta jornada, ¿no? Pues por ejemplo, los delitos de violencia machista cometidas por la pareja contra una mujer se han incrementado en Baracaldo casi en un 8% en este último año, lo cual demuestra que, tal como también nos venían demandando desde colectivos como las abogadas que trabajan en violencia de género en Baracaldo, pues no había necesidad de abordar. Me ha dado un dato que a mí desde luego me parece que hay que tener en cuenta y que no podemos olvidar. En Baracaldo hay 299 expedientes abiertos sobre mujeres que sufren esta lacra social de la violencia machista. Esto demuestra que hay un colectivo importante de mujeres que están necesitando apoyo, para poder resolver esta situación que están viviendo. 22 de ellas, por ejemplo, están calificadas como de riesgo alto,
otra mujer está en riesgo especial, que es un grado mucho más alto, una necesita también incluso escolta. Tenemos 195 mujeres baracaldesas con orden de protección, de modo que esta es la situación. La verdad que se ha establecido también un diálogo y un debate muy interesante. Se han puesto... Me imagino que las asociaciones con estos datos se habrán hasta asustado. No, de hecho son ellos los que nos habían trasladado la necesidad de establecer esta jornada, pues porque estaban detectando que, bueno, que había una situación en Baracaldo que hay que trabajar. Yo creo que no hay que crear alarma, pero sí es verdad que es un problema que tenemos y que hay que tratar de afrontar. Cuando hablas, Amaya, de 299 expedientes abiertos, ¿son casos denunciados de violencia de género? Sí, pero hay que tener en cuenta que cuando se pone una denuncia y se abre un expediente, ese expediente no acaba. Cuando se celebra el juicio se cierra, ¿no? El expediente continúa abierto y se continúa trabajando, pues para apoyar tanto a la mujer como también a los menores que conviven con ella. Entonces, de modo que, bueno, pues hay que hacer un seguimiento en el tiempo hasta que consigues que esa mujer salga de esa situación. Por eso hablábamos también de la otra parte, que es la de la inserción laboral. Desde luego también hace falta apoyar a esa mujer en ese primer momento y ayudarla, primero las ayudas que necesita darle la administración para protegerla y para ayudarle en ese primer momento, y luego conseguir una inserción laboral que le permita hacer una vida autónoma y desde luego con seguridad, ¿no? Ha sido interesante, también nos han planteado pues nuevos campos en los que creen que es necesario trabajar, por ejemplo el tema de la juventud, ¿no? Yo veía esta mañana, cuando me he levantado a leer las noticias, pues un dato de cómo 1 de cada 3 jóvenes, por ejemplo, consideran normal y aceptable el control por parte de su pareja. Control, sí, eso me ha parecido un dato que, bueno, algo estamos haciendo muy mal como sociedad. Esa era un poco la reflexión que hacíamos esta mañana también en la jornada, ¿no? Bueno, pues está claro que hay que trabajar en la prevención y en la educación. Por ejemplo, también había algunos colectivos que planteaban la necesidad de empezar a trabajar otro tipo de violencia que también está apareciendo y que hay que intentar erradicar desde el principio, que es la violencia que ejercen los hijos contra los padres y especialmente contra sus amas, ¿no? Bueno, la verdad que ha sido, como te decía, una experiencia muy, muy interesante. Hemos abordado también, como te comentaba, el tema de las medidas de apoyo para la inserción laboral, y esto lo planteamos porque la tasa de paro femenina es superior a la de los varones en Baracaldo, ¿no? Pues, por ejemplo, el paro femenino en Baracaldo está en un 20,1, mientras que el de los varones es un 17,7. Eso significa que hay un campo en el que también tenemos que trabajar desde las instituciones para mejorar. La verdad que es una jornada, como te decía, muy interesante. Nos ha servido para hacer un diagnóstico de la situación que tenemos, que ese es el objetivo del proyecto Gora Baracaldo, que hemos trabajado en diferentes ámbitos. Hoy nos tocaba abordar los problemas que nos afectan a las mujeres, y además nosotros nos hemos comprometido con ellas bueno, después de ese diagnóstico nosotros presentaremos una serie de propuestas para trabajar en el futuro en Baracaldo, en los temas que afectan a las mujeres, y desde luego será a ellas mismas a las primeras que les presentaremos estas propuestas, pues para validar si efectivamente coincide con lo que ellos nos estaban planteando, porque nosotros ya hemos dicho desde el principio que nuestro compromiso como Partido Nacionalista Vasco era hacer propios y asumir y defender las propuestas que ellas mismas nos trasladarán en esta jornada de trabajo. Y desde luego también nuestro compromiso es continuar en el futuro con esta forma de trabajar, porque, Yolanda, desde el Partido Nacionalista Vasco estamos convencidos de que la participación ciudadana es la mejor forma de trabajar con los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Convertir a los vecinos activos, ¿no?, en la vida municipal, podría sí, decir efectivamente. Eso. O sea, además es algo que a través de este proyecto Gora Baracaldo, que te decía que llevamos tanto tiempo trabajando, se viene detectando. O sea, la ciudadanía está demandando, en Baracaldo en concreto y en todos los sitios. Yo creo que en general sentirse parte de las decisiones que se toman, y mucho más cuando hablamos de un ayuntamiento. Se dice que el ayuntamiento es la institución más cercana. Sí, bueno, pues el baracaldés y baracaldesa lo que nos están trasladando cuando hemos hecho estos encuentros de Gora Baracaldo, es decir, bueno, nosotros queremos no solo conocer lo que se hace en nuestro ayuntamiento, que también, pero no me vale con un tuit, como a veces puede decir, a veces dice el alcalde, no, yo mando por Twitter. No, o sea, no me vale solo con conocer. Sí. Yo quiero conocer primero con claridad, con detalle, y además quiero tomar parte en esa toma de decisiones. Quiero sentirme parte de esas decisiones que se toman y que al final me afectan día a día, y quiero que rindas cuentas. Quiero que además el que está en una institución se siente conmigo y me diga, oye, esto que dijiste, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo llevas?, ¿no? Por eso te decía lo de, en este encuentro de hoy, que nos han ayudado y mucho a hacer ese diagnóstico sobre la situación de la mujer en Baracaldo, bueno, pues que sirva también para, una vez que ese diagnóstico y esas preocupaciones que nos han trasladado se conviertan en
propuesta de acciones, bueno, son ellas las que tendrán que validar y decir, pues efectivamente, nos parece que se corresponde con lo que se ha planteado en la jornada. Pues voy apuntando prioridades y esta será la primera, un poco la participación de la mujer y la búsqueda de soluciones para el tema de la violencia de género a nivel de inserción laboral, de seguridad, de medidas y bueno, con esos puntos negros de eliminación. Pero dentro del programa también Gora Baracaldo que estás hablando, Amaya, que pusisteis en marcha ya en el 2013, me parece, ¿no? Ahí estaba el decálogo de transparencia que ahora sí habéis presentado al ayuntamiento y que yo me lo he apuntado y además en grande, para analizar alguno de los puntos. Primero, ¿qué se pretende con este decálogo de transparencia? Pues mira, la necesidad de mejorar la transparencia de nuestro ayuntamiento es algo que venimos demandando desde hace tiempo, pero no solo desde el Partido Nacionalista Vasco, también desde el resto de partidos políticos y que además así se valida en este proyecto Gora Baracaldo, en los encuentros y entrevistas que hemos mantenido con cientos de baracaldeses a lo largo de todo este año, ¿no? Ya sabes que además con la llegada de nuevo alcalde se produce una situación en donde se produce un mayor déficit en la transparencia de nuestro ayuntamiento, llegando a situaciones en las que ni siquiera se nos permite a los concejales y concejalas hablar en el pleno cuando se da cuenta de cómo el alcalde gasta el dinero de los vecinos y vecinas. Y para hacernos una idea de qué estamos hablando, desde que Alfonso García llegó a la alcaldía lleva ya gastados casi 11 millones de euros, según el interventor municipal, que es la máxima autoridad en esta materia, sin respetar esas garantías que establece la ley para evitar lo que todos conocemos coloquialmente como contratos a dedo. Es un tema preocupante. Pero no hay unos informes de reparo elaborados por el propio servicio de intervención del ayuntamiento. Efectivamente, y cuando esos informes pues alertan de que no se están respetando esas garantías, como decía, que establece la propia ley, esos temas hay que dar cuenta al pleno porque a la ley obliga a que se traten en el pleno. Cuando se tratan en el pleno se nos dice que a los concejales y concejalas no podemos hablar. Es decir, ¿cómo puede entenderse un ayuntamiento en democracia donde los concejales y concejales no pueden hablar en el pleno? El pleno es el máximo órgano de representación de los baracaldeses y baracaldesas. Bueno, ante esta situación, como decía, y viendo que además la necesidad de mejorar en transparencia de nuestro ayuntamiento es una demanda que nos estaban trasladando los baracaldeses y baracaldesas, hemos presentado este decálogo. Es un decálogo por la transparencia que se conforma una serie de medidas, algunas de ellas ya hemos presentado desde el Partido Nacionalista Vasco al Pleno, incluso fueron aprobadas por el Pleno, sin embargo el alcalde y el Partido Socialista no las están cumpliendo y se niegan a cumplirlas, imponiendo así sus 8 votos frente a los 17 que están pidiendo una serie de medidas. A mí me parece que eso también evidencia un déficit democrático cuando no se respeta las reglas del juego democrático, ¿no? Nos parecía que era un tema interesante. Yo la verdad que lamento que no lo haya incluido en el orden del día del pleno que celebraremos mañana, porque creo que es una cuestión que era importante y prioritaria en Baracaldo. Espero que se pueda tratar en breve. ¿Y cuáles son las medidas que planteábamos? Pues por ejemplo, que en las mesas de contratación, que son los órganos en los que el ayuntamiento contrata los servicios que luego se paga con el dinero de todos y todas nosotras, nosotros pedimos que en esas mesas de contratación estemos presentes todos los partidos políticos para poder mejorar en la transparencia en ese gasto del dinero de los demás que se hace desde las administraciones. Cuando se va a contratar el servicio de limpieza o cualquiera o se va a hacer una obra, se va a prestar un servicio, bueno, pues desde luego el que estemos, como hasta ahora había sido así, ya sabes que esto fue una decisión que se tomó la legislatura pasada, por primera vez en la historia de la democracia de Baracaldo, el ayuntamiento, cuando hay unas noticias que ponían en cuestión precisamente la forma en que se adjudicaban los contratos de los servicios sociales, decidió dejarnos fuera. Ahora se nos ha dicho que podemos ir, pero solo uno cada vez. Sí. Desde luego nosotros creemos que cuando no hay nada que ocultar, ¿qué problema hay? En que nos sentemos todos en una mesa, valoremos las cuestiones y así transmitamos también al vecino y a la vecina de Baracaldo que un ayuntamiento actúa con luz y taquígrafos, que es lo que nos están pidiendo la ciudadanía. ¿Qué más cuestiones planteamos? Pues, por ejemplo, el compromiso de que se puedan llevar a pleno todas las propuestas y las iniciativas que se presenten tanto por parte de los partidos políticos como por parte de los colectivos de Baracaldo. Sabes que hemos comentado muchas veces cómo presentamos en el pleno iniciativas en nombre de cualquier vecino y el alcalde decide que no se puede hablar en el pleno sobre esas cuestiones.
Queremos además no solo que se lleven al pleno, sino que además se puedan votar. En Baracaldo ocurre muchas veces que tanto un colectivo vecinal como un partido presenta una iniciativa en favor de determinado problema que surge en Baracaldo y se impide que se pueda votar. De esa manera se impide el posicionamiento democrático de la máxima institución democrática. ¿Para qué sirve llevarlo a pleno? Pues efectivamente, nosotros lo que planteamos es que se lleven todas las iniciativas y que se permita votar y que al final la mayoría y la democracia decida, ¿no? Hombre, luego estaría bien que además el alcalde se comprometa a cumplir esas decisiones mayoritarias del Pleno, porque hay muchos ejemplos en temas como la desconexión de Oriola, temas que preocupan a la ciudadanía, y el alcalde no cumple y no respeta esas mayorías democráticas manifestadas en el Pleno. Planteamos en este decálogo también que se creen, por ejemplo, comisiones de investigación en Baracaldo donde puedan asistir los vecinos cuando haya cualquier cuestión que se considere necesario analizar en una comisión de este tipo. Garantizar que los vecinos puedan asistir a las comisiones informativas ordinarias, lo mismo que acuden al pleno. Ya sabes que también hay algunas cuestiones que se abordan en la comisión, en este momento se hacen a puerta cerrada. Nosotros planteamos que estén abiertas a los vecinos y vecinas que quieran escuchar cuáles son las cuestiones que se tratan en su ayuntamiento y ver cuál es el debate y el posicionamiento de cada partido. Además planteamos que cuando haya un asunto que afecta directamente a un vecino o a un grupo de vecinos, que puedan participar en esas comisiones, que puedan formar parte del debate, que puedan dar su opinión, que puedan rebatir las opiniones que podamos manifestar los que estamos allí. En muchísimas ocasiones se trata cuestiones que le afectan directamente a un vecino y o no se le deja entrar en la comisión o se le dice, bueno, puedes entrar, pero solo te dejo como mucho hablar 2 minutos, te vas y no participas del debate. Nosotros hablamos de, pues un ayuntamiento al final tiene que ser para eso, tiene que abrir sus puertas, trabajar juntos en torno a una mesa todos, representantes políticos, técnicos municipales y vecinos y vecinas, y tratar de resolver los problemas que puedan surgir en nuestro pueblo. Planteamos la necesidad de crear una comisión de quejas y sugerencias. Muchas veces nos pasa que por la calle nos viene un vecino y dice, oye, hace no sé cuánto mandé una queja o una propuesta al ayuntamiento y ni me han contestado. Y te preguntan y dices, ya, es que yo no conozco, yo estoy en el ayuntamiento, soy concejala y no tengo acceso a las quejas, a las propuestas que remite un vecino al ayuntamiento. Entonces, con esta comisión conseguimos tener información de qué es lo que le preocupa al vecino, qué es lo que nos ha pedido, hacer un seguimiento, si se le ha atendido, si no se le ha atendido, si se puede o no se puede resolver. Es lo que nos ha planteado. Planteamos también podría ser, perdóname Amaya, una comisión hasta creada por un miembro de cada uno de los partidos políticos y que recoja y haga seguimiento de esas quejas o esas sugerencias. O que pongamos encima de la mesa las propuestas, las quejas o las sugerencias que nos haga cualquier vecino. Y además, siendo públicas las comisiones, pues también el vecino o vecina interesado podrá conocer cómo va el asunto que ha puesto encima de la mesa. Al final se trata eso de trabajar juntos e intentar dar respuesta a las cuestiones que se vayan surgiendo, ¿no? Creemos que también es necesario hacer una sesión anual de debate de política municipal y de control a la gestión del gobierno municipal, ¿no? Como ocurre en otras instituciones, donde vamos a hacer un repaso de lo que ha ocurrido en este año en Baracaldo, vamos a ver lo que ha ido bien, lo que ha ido mal, lo que hay que rectificar, bueno, por dónde ha ido el año e intentar ver, bueno, cuáles son los retos de cara al año siguiente, ¿no? Yo creo que es una iniciativa que también aporta participación, aporta transparencia y ayuda desde luego a hacer una mejor gestión en nuestra ayuntamiento. Esta idea te la cojo de Amaya. Sí. Para los debates de Tele7 haremos un debate de política municipal. Yo creo que es interesante y alguna vez que habéis hecho, la verdad que está bien, va a hacer un repaso de cuál es la actualidad del municipio, conocer, ¿no?, las diferentes opiniones, efectivamente. El decálogo, Yolanda, también contempla poner en marcha los consejos de participación y los consejos de distrito. Ya sabes que en Baracaldo se crearon hace 13 años, pero no se ha convocado ni una sola vez. Uno no puede venir y decir, no, yo creo en la participación del vecino en la vida municipal. Hombre, si el órgano que tiene que articular esa participación no lo convocas, desde luego demuestras que no crees en esa participación del vecino en el día a día de su ayuntamiento, porque en esos consejos se tratan las cuestiones que afectan al vecino y además están representantes políticos, están los técnicos municipales, están los colectivos del tema que afecte, están vecinos y vecinas. Para eso existen los consejos de participación ciudadana y los consejos de distrito. Entonces, ¿para qué se crean si luego no entran en funcionamiento? Bueno, pues yo creo que a veces se toman este tipo de medidas más buscando un titular en la prensa o ya vamos a hacerlo, pero al final si uno cree de verdad en algo y tiene la responsabilidad de gestionar un ayuntamiento, pues lo tiene que demostrar con hechos, no valen solo las palabras, ¿no? 13 años sin haberlo convocado ni una sola vez, yo creo que son demasiados años, ¿no? Y por último, planteamos en este decálogo la necesidad de convertir en soberanas las decisiones que
se tomen en la Comisión de Fiestas de Carmenac. Ya sabes que esto es una reivindicación histórica de los colectivos que trabajan en favor de las fiestas de nuestro pueblo, y hay gente que además yo creo que hay que poner en valor el trabajo que hacen, porque están durante un año trabajando desinteresadamente, de manera altruista, para intentar aportar su granito de arena, hacer unas fiestas mejores en Baracaldo, y luego se encuentran con que decisiones importantes y de calado de las fiestas, como pueden ser, pues por ejemplo, la contratación de los conciertos que va a haber. Bueno, al final los hace el alcalde por decreto, sin tener en cuenta lo que ha decidido la Comisión de Fiestas. Si queremos que de verdad las fiestas sean participativas, si queremos que de verdad los baracaldeses y baracaldesas nos sintamos parte de esas fiestas, hay que respetar las decisiones que esa comisión tome, ¿no? Entonces, ese es otro de los puntos que incluíamos en este decálogo. Yo espero que se pueda llevar al pleno lo antes posible, creo que es un tema importante. Desde luego nosotros, Yolanda, asumimos ese compromiso no solo de cara a esta legislatura, que le quedan ya solo unos meses, sino también de cara al futuro. Por eso decíamos, al plantear este decálogo, que nuestra petición es: primero pedimos el respaldo del resto de partidos a apoyar este decálogo que hemos presentado, y planteamos que si cuenta este decálogo por la transparencia en Baracaldo con el respaldo mayoritario del Pleno, planteamos que se modifique el reglamento orgánico municipal, que es la norma que regula cómo funciona nuestro ayuntamiento, de manera que este decálogo por la transparencia en nuestro ayuntamiento forme parte de ese reglamento, de alguna manera para blindar y asegurar que se cumpla. Entonces, y esta pregunta te la formulo en clave ya de candidata a la alcaldía de Baracaldo. Si llegas a la alcaldía, adquieres el compromiso de incorporar a los grupos de la oposición en las comisiones informativas y de crear comisiones en las que puedan participar los vecinos. En las comisiones informativas están los partidos políticos, donde no están es en las mesas de contratación. En las mesas de contratación. Sin ninguna duda asumo del primero al último punto de este decálogo, y además así lo llevo defendiendo desde hace años en el ayuntamiento. Creo que es una necesidad. En este decálogo se contemplan medidas que ya hemos intentado hacer realidad en el ayuntamiento a lo largo de los años. Incorporamos además otras propuestas nuevas que nos han hecho llegar los vecinos y vecinas, y desde luego este es un compromiso no solo del Partido Nacionalista Vasco, que desde luego lo es, sino también de Amaya del Campo como candidata a la alcaldía de Baracaldo. Eso lo tengo muy claro. Creo que es necesario en Baracaldo poner en marcha estas medidas para resolver ese déficit de transparencia que tiene en este momento nuestro ayuntamiento. Es que además, Yolanda, en un momento como el que vivimos, donde cada vez ves más un desapego, un desprestigio y una desconfianza de la ciudadanía hacia la clase política y hacia las instituciones, no es de recibo que nuestro ayuntamiento estén pasando este tipo de cosas. A mí me da pena cuando mi pueblo es noticia por estas cuestiones de falta de transparencia, cuando sale la noticia de Baracaldo como un pueblo en el que no se deja que un concejal o concejal hable en el pleno. Es decir, a los baracaldeses y baracaldesas no nos gusta que nuestro pueblo sea noticia, por eso nos sentimos orgullosos de nuestro pueblo y queremos que se nos diga que somos un ayuntamiento modelo. Eso y además, como te decía antes, ejemplo de transparencia, que encima que el paro disminuya, que sea todo positivo, ¿no? Bueno, desde luego va a seguir habiendo problemas, pero yo creo que además es que estoy convencida de que no tiene ningún sentido trabajar de otra manera. No se puede construir un pueblo de espaldas al vecino o a la vecina, porque nadie conoce mejor lo que necesita a su calle, su barrio o su pueblo que el vecino y vecina que vive en él. Entonces, al final, el baracaldés y baracaldesa no solo tiene que conocer lo que pasa en su ayuntamiento, que por supuesto también, sino que además tiene que ser parte en esa toma de decisiones. Y además le tenemos que dar información suficiente también para que pueda ejercer su control al gobierno que se hace en su ayuntamiento. Y lo que comentabas, Amaya, de modificar el reglamento orgánico municipal, ¿eso permitiría que las daciones de cuenta los grupos políticos puedan intervenir todos? Claro, lo que planteamos es estas medidas que ahora no se cumplen porque no se quieren cumplir. Es decir, estas medidas se podrían cumplir mañana mismo si el alcalde y su partido tuvieran voluntad de cumplirlas. Pero de alguna manera, para evitar que el alcalde de turno pueda poner en cuestión que se funcione de esta manera en nuestro ayuntamiento, nosotros planteamos blindar esos derechos del baracaldés y baracaldesas. ¿Y cómo planteamos blindarlo? Haciendo que formen parte del reglamento orgánico municipal, que esté escrita en esa norma que es la que regula cómo funciona nuestro ayuntamiento, el compromiso de los concejales y concejalas de Baracaldo y del alcalde, que en ese momento toque de cumplir este decálogo, si cuenta, como te decía, con el respaldo mayoritario del Pleno, que ojalá sea así. Te hacía esta última pregunta en clave de candidata y esta siguiente también sobre el compromiso
que has anunciado ya que adquirirías para que se desconecte el agua potable, el agua que consumimos en Baracaldo, del pantano de Oyola. Al final, explícanos. Sin ninguna duda. Mira, es un compromiso que no es de ahora, ¿eh? Este planteamiento lo ha tenido el Partido Nacionalista Vasco desde que surgió el problema. Como sabes, en el pantano de Oyola han surgido diferentes episodios de aparición del lindane que ha obligado a mantener el pantano desconectado. En este momento sí me gustaría aclarar que en este momento no está conectado el pantano de Oyola al Estamos consumiendo agua del consorcio de aguas. Entonces, bueno, pues por si alguno nos está oyendo, que sepa que en este momento no está conectado. Hasta en 3 ocasiones el Pleno Municipal ha aprobado por abrumadora mayoría que se desconecte el pantano de Oyola hasta que no exista, sí, esas son las imágenes, bueno, sí, hasta que no exista la más mínima duda sobre la calidad del agua que bebemos. Para nosotros es prioritaria la salud, la seguridad y la tranquilidad de los vecinos y vecinas. En los últimos 5 años, Yolanda, el pantano se ha tenido que cerrar 4 veces por problemas con el agua y con la calidad del agua. Esto lógicamente genera preocupación en las familias y no hay ninguna necesidad de que las familias de Baracaldo vivan con esta preocupación. Es tan sencillo como estar como estamos ahora. Es que a mí me preguntan también, pero ¿puedo beber agua del grifo o no puedo beber agua del grifo? Entonces, ¿qué respondes ahí? Mira, yo no sé. Yo creo que hay 2 cuestiones. Primero, decir que en este momento, como te decía, ahora se está consumiendo agua del pantano de Oyola. El problema es que como te decía, hasta los 5 últimos años se ha tenido que cerrar 4 veces por problemas. Bueno, hay alguna escorrentía que a veces vierte lindane en el pantano y eso obliga a tomar medidas de seguridad. Se tuvo que hacer un protocolo especial de seguridad, pues porque como están apareciendo de vez en cuando episodios de lindane, pues hay que tomar unas medidas de control especial. A partir de ese momento, bueno, pues las instituciones que corresponde, que en este caso es URA y la Consejería de Salud del Gobierno Vasco, controlan y vigilan que el pantano del agua de Oyola cumpla la normativa europea sobre la calidad del agua. Y cada vez que ha surgido un problema han ordenado el cierre. ¿Qué ocurre? Nosotros decimos por principio de precaución y de seguridad, oye, no vamos a conectarlo, no volvemos a conectarlo hasta que no se despeje la más mínima duda de que ese agua ni tiene lindane ni van a volver a aparecer episodios de lindane. Bueno, el problema es que esa es una decisión que legalmente es una competencia que le corresponde al alcalde. Legalmente es así, el pantano es propiedad municipal y es el alcalde el que decide. El Pleno, como te decía, hasta en 3 ocasiones le ha pedido al alcalde que no vuelva a conectar el pantano de Oyola. Sin embargo, el alcalde, imponiendo de nuevo sus 8 votos frente a los 17 que representamos a la gran mayoría de los vecinos y vecinas de Baracaldo, decide no escuchar el sentir mayoritario democráticamente expresado por el Pleno y volver a conectar una vez de que pasa ese episodio de cierre. Pero el problema, perdóname Maya, es que pregunta tanta gente en la calle y no sabe responder. Somos prácticamente el único municipio que no consume habitualmente agua del consorcio de aguas, porque tenemos ese pantano que es propiedad municipal y que sale más barato. Ese es el problema. A veces la gente te pregunta, oye, y con lo que estáis planteando, pues que no se conecte. Es que yo creo que lo que nos ocurra a cualquiera, oye, pues que no se vuelva a conectar si está hasta todo que esté todo claro. Consorcio de aguas, pues bien, bueno. ¿Y por qué razón el alcalde no lo hace? Pues hay que decir que por dinero, porque que el ayuntamiento pide el agua al consorcio, en vez de el agua del pantano propio, le cuesta al ayuntamiento 65.000 euros al mes. Es decir, yo desde luego tengo muy clara cuál es nuestra prioridad. Que la prioridad primero es la salud, la seguridad y la tranquilidad de las familias. A mí me llama la atención que el alcalde esté dispuesto a gastarse, pues por ejemplo, el otro día sale la noticia de 30.000 euros en publicidad y no está dispuesto a gastarse el dinero en el consumo de agua para garantizar la salud y la seguridad del vecino y vecina de Baracaldo. Desde luego esas no son las prioridades ni del Partido Nacionalista Vasco ni tampoco de Amaya del Campo como candidata a la alcaldía. De hecho, Yolanda, en el mes de octubre, coincidiendo con el último cierre del pantano, presentamos una moción diciendo, mira, ante esta situación lo que planteamos es que a partir de este momento sea el Pleno el que decida la conexión o no del pantano, que no lo decide el alcalde. Porque un tema de calado como es este, yo creo que la decisión la debe tomar el máximo órgano de representación. Si se deja la decisión del Pleno, saldría la desconexión. En este momento sí, pero mira,
Nos comentaban el otro día, los colectivos ecologistas se acercaron a los partidos y a las personas que representamos a nuestros partidos para la alcaldía, y a mí me pedían mi posicionamiento, no solo el del Partido Nacionalista Vasco, sino el de Amaya del Campo como candidata a la alcaldía de Baracaldo. Y se lo dije muy claramente, mi compromiso como candidata a la alcaldía es muy claro, es el mismo que he defendido hasta ahora. Si los baracaldeses y baracaldesas deciden que yo sea la próxima alcaldesa de Baracaldo, al día siguiente de mi toma de posesión firmaré un decreto determinando que a partir de ese momento sea el Pleno y no yo quien decida de nuevo la conexión del pantano de Oyola. Porque creo que es el Pleno, que es el máximo órgano de representación del vecino y vecina de Baracaldo, el que tiene que tomar esa decisión. Y yo respetaré la decisión que tome el Pleno, aunque no coincida con la mía personal. Y siempre hemos consumido agua del pantano de Oyola, que por cierto no está en Baracaldo, que está físicamente, geográficamente situado en Trápaga. En Trápaga, sí. Pues sí, históricamente, salvo estos episodios de Lindane, se ha consumido siempre agua del pantano. Pero bueno, la verdad es que empezó a haber un foco de Lindane que no se conoce de dónde viene. Sí, igual el arroyo Ángela o viene... Es una de las hipótesis, que viene del arroyo Ángela, que puede ser es una escorrentía o que puede ser unas filtraciones. Bueno, lo cierto es que no se sabe, y como te decía, yo creo que 4 cierres en los últimos 5 años son demasiados momentos de preocupación a las familias de Baracaldo, y no hay ninguna necesidad, porque en Baracaldo podemos beber agua sin necesidad de consumir la del pantano hasta que no haya la más mínima duda sobre la calidad del agua. Hablamos de salud pública, Esther, y ahora un poquito de historia. Hablábamos esta mañana de esta charla que habéis mantenido con mujeres para el tema de violencia de género y de seguridad, pero ayer fue turno de la historia de Baracaldo. Sí. Non dignora, Baracaldo. Fue una charla muy interesante. Mira, este ciclo de charlas forma parte también del proyecto Gora Baracaldo. Mira, lo que sí que hemos detectado, que lo que más nos importa y nos gusta a los vecinos y vecinas de este pueblo es nuestro pueblo. Sí. Eso está claro. Entonces, bueno, hemos pensado que era bonito hacer un ciclo de charlas en el que se analizara la evolución de Baracaldo desde el pasado hacia el futuro. Porque la mejor forma... El cartel precisamente de la que se celebró ayer. De la de ayer. Martes 27 de enero, eso es. Efectivamente. Bueno, al final se trata de conocer nuestra historia para construir juntos también el futuro que queremos para nuestro pueblo, el futuro que queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos, ¿no? Además, estas charlas, la verdad que han sido... Yo quiero agradecer a las personas que se han involucrado en dar estas charlas. Son gente, bueno, son historiadores, investigadores de la historia de Baracaldo, que conocen, bueno, de gran prestigio. También habrá escritores, periodistas que van a analizar un poco los orígenes de la historia de Baracaldo. Analizaremos, hablaremos, la de ayer por ejemplo nos llevó hasta el siglo XV. O sea, hablamos de los orígenes de la Iglesia en aquella. Sí. La charla de ayer la dieron Goyo Bañales, que es un historiador, investigador, y Miquel Gorrachategui, también es un miembro de Euskaltzaindia, nos habló de la toponimia antigua de Baracaldo. Estuvo también dinamizada y presentada por Javi Barrio, que es historiador y director del Museo de Avellaneda, y nos contaron, bueno, por los primeros pasos de la historia documentada de Baracaldo, el Baracaldo del siglo XV. Hablamos también de pruebas que documentan y acreditan cómo existía una comunidad euskaldun en Baracaldo antes del siglo XVIII, contrarrestando así algunas teorías que decían que no se hablaba euskera en aquella época en Baracaldo. Fue una charla muy interesante. Además, estas charlas están pensadas como unos espacios de diálogo donde público y ponentes pues al final establecen un diálogo, y bueno, resultó realmente interesante. Se van a celebrar el último martes de cada mes a las 7:30. Tenemos una al mes. Empezamos ayer la primera, la última será en abril. Y será a las 7:30 de la tarde en Clara Campoamor. La siguiente charla será sobre la guerra civil en Baracaldo. Un tema que también gusta mucho a los baracaldeses. Muchísimo. Desde luego anunciamos ya y la gente decía, esa me apetece mucho. Bueno, pues son cosas muy, muy interesantes, ¿no? Hablaremos también de la acción social en Baracaldo, viendo también Baracaldo non dignora, ¿no? Cómo éramos y cuáles son las necesidades y los retos de futuro. Y también el tema económico. Analizaremos el papel que ha jugado Altos Hornos de Vizcaya en la economía de nuestras familias en Baracaldo, y ver un poco cuáles son los nuevos motores económicos del empleo en Baracaldo. Yo creo que son
Son charlas desde luego muy interesantes que nos van a permitir además, desde luego estos historiadores, investigadores nos van a dar a conocer, como ocurrió ayer, datos de la historia de nuestro pueblo que desde luego no conocemos. Yo no sabía muchas de las cosas que nos Seguro que te has quedado ayer. con algún dato. Pues con muchos, por ejemplo, me llamó alguna la atención anécdota, eso. ver cómo la importancia que tenían los navegantes de Baracaldo en aquella época, en el siglo XV, ¿no? Es decir, como la ría, bueno, pues tenía ese motor también, ¿no? Y que teníamos navegantes, pues, bueno, de gran nivel, o como un baracaldés definió el diseño de la ciudad de Caracas. Bueno, pues cosas muy interesantes, desde luego a la gente le gustaba ver. Además pusieron, ahí se ve alguna de las imágenes de dibujos grabados antiguos, donde se vislumbra un poco la evolución de Baracaldo. Se ve el Baracaldo de aquella época, que luego ves como pues las casas torres que había en Baracaldo, ¿no? La importancia que tenía Baracaldo como llave para pasar desde la zona de Encartaciones hacia Vizcaya. Bueno, fue una charla, digo, muy interesante. De la época rural, antes de la industrialización y de todo aquello. Estamos hablando de la época medieval, sí, la verdad, muy interesante, y estoy segura de que las siguientes charlas que haya también van a ser interesantes. Y al final, el conocer estos aspectos de la historia de nuestro pueblo, desde luego nos van a servir para contrastar, para validar y también para enriquecer todas esas propuestas que desde Gora Baracaldo tenemos previsto plantear a los baracaldeses y baracaldesas, porque como te decía, este ciclo de charlas y de diálogos sobre la historia de nuestro pueblo forma parte de ese proyecto Gora Baracaldo, en el que queremos, bueno, pues construir con los baracaldeses y baracaldesas ese Baracaldo del futuro, el Baracaldo que queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y es importante saber de dónde viene uno, cuáles son sus orígenes, para decidir juntos también cuál es nuestro futuro y a cuál es el horizonte al que queremos llegar. Me quedo también con el dato ese de que había una comunidad euskaldun, sí. En lo que era Baracaldo, que no todo ha sido inmigración. Cambiamos de asunto, si te parece. Hablabas también de crear una unidad de motos para la policía municipal. Yo sé que en Baracaldo se van a incorporar 4 nuevos agentes, que así como dato va a ser un total de 141 agentes de la policía local para este municipio. En su día también hubo una unidad de motos. Hace mucho, eso. Mira, esta es una propuesta que desde el Partido Nacionalista Vasco ya llevábamos en el programa electoral del 2011. Lo planteamos porque creemos que un pueblo como el nuestro, Baracaldo es el segundo municipio de Vizcaya, el cuarto de la comunidad autónoma, pues tiene que tener una policía municipal dotada con los medios acordes y a nivel de la categoría y de las dimensiones de nuestro pueblo, ¿no? Y la verdad que también a través de Gora Baracaldo, del proyecto Gora Baracaldo, en los diferentes encuentros que hemos tenido en todos los barrios de Baracaldo, el tema el problema de la movilidad, del tráfico y del aparcamiento es algo que preocupa mucho a los vecinos y vecinas, y también el de la seguridad. Por eso hemos vuelto a pedir que se ponga en marcha esta unidad de motos, porque viene a reforzar un poco, servirá para reforzar la labor que hace la Policía Municipal de Baracaldo. Las motos tienen una gran y rápida movilidad y permiten mejorar mucho el tiempo de respuesta de la Policía Municipal cuando hay una llamada, pues por un accidente, por una emergencia, o hay un problema de tráfico donde resulta difícil circular por las calles. Le permite a la gente de la policía llegar mucho más rápido y atender al vecino o vecina que realiza la llamada. Además, hemos contrastado también con profesionales, con policías que trabajan en este tipo de unidades en otros sitios. Nos han recomendado incluso pues el tipo de elementos de que debería estar dotada estas unidades, pues elementos que les permitan hacer la toma de datos o realizar un atestado de tráfico, o kits para hacer los test de alcohol y drogas. O sea, su prioridad sería entonces el tema del tráfico. Tiene dos funciones. Primero, el mejorar el tiempo de respuesta, hacer que la policía pueda llegar antes cuando hay un problema de un accidente, una emergencia o un problema de tráfico, y luego también sirve para preservar la seguridad del vecino y vecina. Si la policía llega antes a nuestra llamada, desde luego vamos a ofrecer un servicio mejor, y para ello tenemos que dotar a estas unidades pues de los medios necesarios para que puedan hacer su trabajo. Yo creo que es un tema importante y que además preocupa al vecino o vecina. Como te decía, forma parte del programa electoral que presentamos en el año 2011. Curiosamente también formaba parte del programa electoral del Partido Socialista. Es una pena que hayamos tenido que esperar a que queden solo 3 meses de acabar la legislatura para ver el anuncio de la unidad motorizada. Yo espero que lo hagan cuanto antes. Creo que es un sistema que está funcionando muy bien, que está dando muy buenos resultados en otros municipios, y con un pueblo como Baracaldo, con la importancia que tenemos, con la dimensión que tenemos, somos un municipio de 100.000 habitantes, pues tenemos que tener una policía municipal dotada de los medios necesarios para que puedan hacer
pues de mejor manera su trabajo. Yo creo que es una buena iniciativa. ¿Esta propuesta podría ir a pleno o se queda un poco ahí en el programa? Sí, nosotros lo hemos planteado porque creemos que no es algo que hay que poner en marcha. Yo espero que se haga cuanto antes. Hablaremos en el pleno de mañana sobre este tema. No sé cuándo podremos ver una moto en Baracaldo. Yo espero que sea cuanto antes, porque creo que la Policía Municipal está demandando también pues tener mejores medios para poder hacer mejor su trabajo. Podemos sacar del baúl de los recuerdos la scooter que tenía la unidad motorizada. Hombre. Seguramente que en las imágenes, en la hemeroteca nuestra, tenemos esas imágenes. Hombre, yo espero que pongamos unas motos un poco más modernas, ¿no? Que estaba diciendo que somos el segundo municipio de Vizcaya y vamos a por unas motos un poco en condiciones, y además no solo la moto, como te decía, esa unidad de motos tiene que ir también dotada de una serie de equipamiento que permita hacer bien su trabajo. Nosotros hemos recogido un catálogo de medidas que nos proponían estos especialistas, esta gente que trabaja en unidades de este tipo en otras policías, porque bueno, nos parece que hemos contrastado con ellos también, viendo que además, como te decía, el tema del tráfico y de la movilidad es una de las cosas que preocupa y mucho en Baracaldo. Así nos lo han transmitido los vecinos y vecinas a través del proyecto Gora Baracaldo, y bueno, yo espero que se tenga en cuenta la propuesta y que se ponga en marcha esta unidad. Ahí vemos imágenes de las furgonetas de la Policía Municipal y bueno, lo que es la comisaría ahí abajo de Juan de Garay. Pero fíjate, con el diseño que tenemos en Baracaldo, que además otra de las quejas de los vecinos, esa cantidad de pivotes volardos que tenemos por todas las calles, que a veces tenemos estrechamiento de carriles. Hemos comentado alguna vez, pues incluso profesionales pues de los servicios de emergencia, de los autobuses, no pueden pasar. En un momento en el que se produce ese colapso de tráfico y con ese diseño tan poco amable que tenemos a veces de la ciudad, pues la moto permite a la gente de la Policía Municipal llegar antes a una situación de emergencia, que a veces con un coche, como estamos viendo con esos coches y esas furgonetas, pues si el tráfico está colapsado, le resulta... Pues se van a quedar en el colapso como todos los demás, ¿verdad? Y como los autobuses. Sí. Bueno, al final todos los barrios de Baracaldo tienen autobús, bien de Bizkaibus, bien de Cabús. Bueno, yo creo que el tema del Cabús es un tema que hay que revisar. El Cabús es el autobús municipal, ¿no? Es el autobús de Baracaldo. Mira, nosotros, Yolanda, desde que se puso en marcha el servicio de autobús de Baracaldo, planteamos que para nosotros el Cabús tiene que dar servicio para comunicar todos los barrios entre sí y los barrios con el centro. Ese es el objetivo que creemos que debe tener el autobús municipal. Ya sabes que afortunadamente, por fin, los vecinos y vecinas de Urban cuentan con el servicio del Cabús gracias al Partido Nacionalista Vasco, que en el año 2009 firmamos un acuerdo con el equipo de gobierno en el acuerdo de presupuestos del 2009 firmamos el compromiso de que el Cabús diera servicio a los vecinos y vecinas de Urban, con 5 años de retraso, pero por fin estos vecinos disponen de este servicio. En aquel acuerdo también se firmó el compromiso, además lo firmó quien hoy es el alcalde, entonces era el portavoz del Partido Socialista, firmó de su puño y letra el compromiso de que el Cabús también diera servicio a los vecinos y vecinas de Burcheña. Todavía el alcalde no ha cumplido su palabra para con los vecinos y vecinas de Burcheña y sigue sin contar con este retraso. Planteábamos esta necesidad y además así nos lo han trasladado los vecinos y vecinas en los barrios, como te decía, cuando hemos recorrido todos los barrios en Baracaldo, vemos cómo el Cabús hay que revisar sus recorridos y revisar unos barrios que no tienen servicio y que lo están demandando. Y esos vecinos nos decían, oye, yo soy baracaldés como los demás cuando pago los impuestos, pero luego soy baracaldés de segunda cuando recibo los servicios. Y tienen razón, es decir, no se les puede considerar baracaldeses como los demás cuando les cobramos los impuestos, pero a la hora de prestar servicios creamos baracaldeses de primera y baracaldeses de segunda. Estamos hablando, digamos, de los barrios más alejados de lo que es el centro, ¿no? Que son los que más necesitan, en definitiva, a veces también ese transporte municipal. ¿Sería ¿no? Burceña, por ejemplo? Mira, nosotros hemos detectado que hace falta que el Cabús llegue a Burcheña, a Castresana, La Dinamita, Las Delicias y a Cadagua. Son barrios que necesitan ese servicio y el Cabús debe servir para eso, para comunicar los barrios entre sí y los barrios con el centro. De esa manera también acercas al vecino del barrio a otros servicios como puede ser, por ejemplo, el metro. Eso es. Bueno, yo creo que esa es otra de las cuestiones que es importante. Este tema pasa como con el decálogo, que tampoco hemos hecho la propuesta, pero el alcalde tampoco la ha incluido en el orden del día del pleno, tanto el decálogo por la transparencia como la necesidad de revisar el Cabús siguen de momento esperando a que se puedan tratar en el pleno. Yo espero que se pueda tratar cuanto antes. Yo creo que hace falta y que efectivamente
los vecinos y vecinas de estos barrios no se merecen que el ayuntamiento les trate como baracaldeses de segunda. Entonces, sería posible, porque el Cabús, su objetivo tampoco es sustituir a los medios de transporte locales que, bueno, los que se mueven por el centro, ¿no? Es coger a la gente de los barrios y trasladarla de un barrio a una boca de metro, por ejemplo. A ver, el Bizkaibus, el transporte de Vizcaya, sí. Tiene una misión y un objetivo, que es comunicar municipios de Vizcaya entre sí. El Cabús municipal, además en pueblos como el nuestro, con 100.000 habitantes, incluso por ley tenemos obligación de prestar el servicio de transporte de viajeros por carretera, de autobús municipal. El objetivo es comunicar a los vecinos de los barrios entre sí y de los barrios con el centro, y también acercarles a otro tipo de servicios, como puede ser ese transporte intermunicipal. Es decir, pues hablamos de metro, hablamos de tren, hablamos de Bizkaibus. Es decir, bueno, al final se trata de que el Cabús sirva para comunicar los barrios de Baracaldo. De hecho, la ley por eso establece incluso la obligación de que los municipios grandes dispongan de este servicio, porque se entiende que un municipio de unas dimensiones como las de nuestro pueblo, pues necesita esos servicios. En un municipio chiquitín, bueno, pues al cual las necesidades son menores. Y sin embargo hay municipios que por su diseño, su configuración, o porque así lo han decidido los vecinos y vecinas, tienen también transporte de autobús propio. En nuestro caso, desde luego, creemos que es un municipio grande, tenemos barrios pues que están alejados del centro y que necesitan tener un acceso a la zona centro, pues para hacer pues cualquier servicio que quieran tener. Estos barrios que has citado, Amaya, Castresana, Las Delicias, Burcheña o la Dinamita, ¿qué transporte público tienen hoy en día? Por ejemplo, pues o si tienen suerte que pasa un autobús de Bizkaibus, se arregla. Los vecinos de Cadagua dicen que ellos tienen que bajar a Cruces pues andando porque no tienen nada. Los de Castresana, por ejemplo, nos decían que el transporte público que tienen les lleva, o sea, cuando un vecino de Castresana tiene que ir a su ayuntamiento a hacer una gestión, el transporte público le lleva a Bilbao y de Bilbao coge el autobús a Baracaldo. Bueno, eso no tiene ningún sentido, pero eso es lo que está pasando desde hace años en Baracaldo, eso es la realidad. No hay, el Cabús no pasa por allí. Es decir, no es lógico que un vecino o vecina de Castresana, que también es Baracaldo y pagan los impuestos como los demás, tengan que irse a Bilbao y luego coger otro transporte para poder llegar a Baracaldo. Es decir, el Cabús nace para dar servicio al baracaldés y a la baracaldesa, a las de todos los barrios, también al de Burcheña, también al de Castresana, o también al de Cadagua o la Dinamita. Y cuando planteáis esto al gobierno municipal, ¿qué os responde? Pues de momento no lo llevamos a pleno. Nosotros esto lo hemos planteado muchas veces. Fíjate, como te decía, en el año 2009 incluso conseguimos plasmarlo en un acuerdo. Quien hoy es el alcalde lo firmó, se comprometió con Urban y con Burcheña en aquel caso. Con Urban hemos tardado 5 años, con Burcheña todavía no hemos cumplido la palabra. Es decir, lo llevamos diciendo desde el principio, el Cabús tiene que dar servicio a todos los barrios de Baracaldo. Y además es que los que están más lejos a veces son los que tienen mayor necesidad. Es que son los que más lo necesitan, claro. Efectivamente. Si no disponen de gente mayor, por ejemplo, que vive en la zona y que no tenga posibilidad de coger el coche de algún hijo, lo que sea que le lleven, pues se trata de que no tengamos que coger el coche para movernos en nuestra ciudad. Pero es que hay que imaginarse, igual mucha gente que nos está oyendo no sitúa estos barrios, pero bueno. Por ejemplo, una vecina me decía de Cadagua, recuerdo cuando estuve con ella, decía, pues que yo bajo a las compras, bajo y tengo que ir cargada, subo una cuesta y claro, en invierno es una situación dura, es dura en cualquier época del año, ¿no? Pero no, ahora más. Es que los problemas afectan a personas concretas que viven en cada uno de esos barrios. Y ahora que viene una alerta de mal tiempo, pues este fin de semana nos acordamos de ellos un poquito más. Seguimos, si te parece, Amaya, con este apartado de quejas, la de los colectivos, asociaciones culturales de Baracaldo, por ejemplo, que se quejan de que tardan mucho en recibir las subvenciones que ya tienen concedidas, o sea, que está aprobado. ¿Pero qué pasa? ¿Que no les llega el dinero? Es un problema recurrente. Es un problema recurrente que además hemos trasladado también al ayuntamiento. El año pasado trasladamos la misma petición. ¿Qué ocurre? Pues que te dicen las entidades culturales, oye, mira, yo los gastos los tengo que empezar a afrontar desde el día 1 de enero. Tengo que planificar mis actividades y no puede ser que no sepa hasta finales de año cuándo me va a dar el dinero el ayuntamiento y cuánto me va a dar. O sea, no es que no lo reciba, sino que tampoco ni siquiera lo sabe. La cantidad, claro. Cada vez lo saben más tarde. Fíjate, hablábamos, la propuesta que presentamos era referente a las entidades culturales, pero con las subvenciones educativas pasa lo mismo. Las subvenciones que da el ayuntamiento a las asociaciones de aitas y amas que organizan pues las actividades extraescolares en los centros escolares de Baracaldo, pasa lo mismo. Este año las actividades que se han realizado en el curso 2013-2014, el ayuntamiento va a pagar
esas subvenciones en febrero del 2015, que igual ahí hay niños y niñas que ya ni están en el colegio porque han pasado al instituto. Es decir, no es una forma lógica de trabajar. El planteamiento que hemos hecho es pedir al ayuntamiento dos cosas. La primera, que la convocatoria de las subvenciones se haga al mes siguiente a aprobarse el presupuesto municipal. Si el ayuntamiento tiene el presupuesto desde el día 1, pues que el día 1 empiece a correr ese plazo de mes. Además ya sabes que siempre o por decreto o por pleno se aprueba un presupuesto y siempre entra en vigor el nuevo presupuesto el 1 de enero. Pues un mes después hagamos la convocatoria y luego que se cumpla el plazo que marca nuestra normativa municipal de que el plazo máximo que puede haber entre la convocatoria, el anuncio de esa subvención, hasta que se concede sea de 4 meses y no más. De esa manera evitaremos, pues como pasa este año, que las subvenciones del año pasado pues las van a cobrar, las han cobrado el 13 de enero del 15. O sea, la Asociación Cultural ha empezado a gastar su dinero en sus actividades el día 1 de enero del 14 y lo va a cobrar el 13 de enero del 15. Y además, como te decía, esa incertidumbre, si no sé cuál va a ser la subvención, me resulta muy complicado planificar mis actividades. Es un tema de, bueno, pues gestionar adecuadamente el presupuesto municipal, decidir las cuestiones que haya que decidir a tiempo, en este caso, cuánto dinero hay para subvenciones culturales, se saca la convocatoria, se les entrega cuanto antes a los colectivos y ellos pueden seguir funcionando. Y no caben disculpas, porque el otro día oía yo la disculpa al concejal que decía, no, es que hay algunos colectivos que no presentan la documentación y por eso se retrasa. Hombre, pues que no paguen justos por pecadores, ¿verdad? Si hay un colectivo que no presenta a tiempo la documentación que le exige, todo el papeleo que pide el ayuntamiento, que desde luego es un papeleo de volumen importante, no, pues que espere a cobrar la subvención, a que complete ese expediente, pero a los demás vamos a agilizar los trámites. Pero la respuesta que pueden dar también, Amaya, es que el presupuesto no se ha aprobado. Pero aunque no se apruebe presupuesto, hay un decreto que aprueba la prórroga presupuestaria. Cuando el alcalde decide no presentar de momento en el pleno el presupuesto, pues lo que hace es un decreto donde aprueba la prórroga del presupuesto. Pues nosotros decimos, tanto si es el pleno el que aprueba, como si es el decreto del alcalde que prorrogue, en todo caso que pase un mes como máximo para que se anuncie y se abra esa convocatoria de subvenciones. Y a partir de ahí empieza a correr ese plazo máximo de 4 meses desde que el ayuntamiento pone en marcha el mecanismo abriendo la convocatoria hasta que efectivamente ingresa el dinero en las cuentas de las entidades culturales de Baracaldo. O sea, no puede ser el problema, no hay dinero para asociaciones culturales. No es un problema de falta de dinero, es un problema de mala gestión del ayuntamiento. Y esa mala gestión al final perjudica, en este caso, a las entidades culturales de Baracaldo, que están haciendo un trabajo, desde luego, de manera altruista, de manera muy comprometida, pues cada uno en el ámbito en el que trabaja, que para ellos realmente es un problema y así lo llevan trasladando año tras año, cada vez cobran más tarde. Además es que es curioso porque parece que la situación va de mal en peor. Mira, fíjate, en el año 2012 el ayuntamiento pagó las subvenciones a las entidades culturales el 20 de diciembre. Todo un año sin recibir un euro hasta el 20 de diciembre. En el 2013, el 30 de diciembre, todavía un poco peor. Y este año ya nos hemos superado a nosotros mismos, el 13 de enero del año siguiente. Sí, lo que te decía, que me comentaba el otro día un representante de una asociación cultural de Baracaldo, decía, oye, yo el 1 de enero del 14 empecé a hacer actividades. Tenemos que adelantar el dinero, no tenemos recursos para adelantar el dinero. Han cobrado el 13 de enero del año siguiente. ¿Cómo planificas si no sabes ni cuándo te van a pagar ni cuánto te van a dar? Ya. Hombre, chapó por las asociaciones que la desde mayoría luego de que ellas sí, lo hacen además y yo creo por que amor al además, arte y dinamiza muchísimo. muchísimo. Bueno, hay actividades, ahora me acuerdo de la Escuela Cantorum, pero bueno, no quiero decir más nombres, pero cualquiera que cojamos. Yo creo que además desde el ayuntamiento hay que mimar a esa gente que se implica con la vida cultural y social de su pueblo, que da muchísima vida a nuestra ciudad. Lo que hay que hacer es tratar de ayudarles, facilitarles un poco la labor, que a veces es complicada también para ellos, ¿no? Desde luego, una gestión tan tardía de la entrega de subvenciones no solo no ayuda, sino que entorpece y dificulta mucho su trabajo diario. Dame una exclusiva, venga, una prioridad. Haber recibido ya se me ha asustado. A ver, ¿qué quieres que te cuente? Estábamos hablando del presupuesto y ya os han presentado el borrador del presupuesto de este 2015. No. ¿Y lo esperáis? Pues yo no tengo ni idea. Mira, yo creo que una buena gestión de un ayuntamiento tiene que realizarse de tal manera que si el presupuesto tiene que entrar en vigor el 1 de enero
de cada año. Eso significa que, como además sabemos que el trámite administrativo está atrasado, son pues un par de meses lo que tarda desde que se inicia el proceso, desde que das el traslado del borrador, trámite de enmiendas para todos los grupos, se lleva a pleno, se publica en el boletín. Tenía que haber comenzado en noviembre todo este proceso. Yo te diría que septiembre-octubre es un mes muy bueno para empezar. Vamos muy tarde, es decir, bueno, no sé, hemos acabado ya el mes de enero, Yolanda, y no tenemos el borrador. Yo no sé lo que tiene pensado hacer el equipo de gobierno. Vamos tarde, desde luego. ¿Y ya el orden del día del pleno para mañana? Eso sí lo tenéis, ¿no? Sí, eso ya lo hemos recibido. Como te decía, no va el decálogo por la transparencia de Baracaldo, esas cuestiones que hemos dicho, bueno, son cuestiones de... ¿Mociones? A ver, ¿os han dejado meter alguna o va a pasar? Vamos a tratar, por ejemplo, una que hicimos para que... pidiendo una vez más la presencia de todos los partidos en las mesas de contratación, que mira que lo vamos pidiendo a veces, mira que a veces lo ha aprobado el Pleno por mayoría. Sí, te iba a decir, pero si ya está aprobado. No, porque el alcalde ha dicho que podemos ir, pero solo uno cada vez. Solo uno cada vez. Es rotatorio, es decir, no tiene ningún sentido que eso ocurra. Bueno, pues otra vez, digamos, por ejemplo, es uno de los temas que abordaremos en el Pleno. Ya te contaré la próxima vez que venga cómo resulta. Es que me lo voy a apuntar además. Y contaré. Lo de una atención especial a las viudas de Baracaldo, sobre todo aquellas pues que están en riesgo de exclusión, es decir, pues que cobran una pensión de viudedad mínima y encima seguramente tienen que mantener a hijos y familia. Sí, mira, la última vez que estuve en tu programa, sabes que te conté que hayamos presentado esta iniciativa, se trató después en el Pleno. Presentamos esta iniciativa porque nos parece que es una situación que preocupa. Y cuando hemos recorrido los centros de mayores en Baracaldo, nos cuentan cómo hay viudas en Baracaldo que cobran 400 euros de pensión al mes. Es decir, es que eso es una pensión con la que es muy difícil, y a veces es verdad, la situación de crisis, como tú apuntabas, a veces ese es el único ingreso que entra a la familia y tiene que encima con ese dinero tratar de ayudar a sus hijos, a sus nietos, pues que con la consecuencia del paro, pues que se han quedado sin empleo. Los colectivos que trabajan contra la exclusión social nos dicen que en Baracaldo puede haber 2.500 viudas que vivan en riesgo de exclusión social, de modo que tenemos ahí una necesidad importante. La propuesta que hacíamos desde el Partido Nacionalista Vasco es pedir que el Gobierno del Estado, que es a quien corresponde, modifique la ley de manera que se garantice que ninguna viuda cobre menos del salario mínimo interprofesional, que son 645 euros. Como te decía, tenemos casi un 90% de viudas que apenas superan los 400 euros al mes. Pedimos como mínimo que cobren el salario mínimo interprofesional. Creemos que hay que modificar la ley para garantizar esa dignificación de las pensiones de las viudas. Este tema se trató en el Pleno del mes pasado, y la verdad que no contó con el apoyo ni del Partido Socialista ni del Partido Popular. El Partido Popular se limitó a defender las medidas que está aplicando el Gobierno de Rajoy, y el Partido Socialista guardó silencio ante una demanda que presentamos en nombre de muchas mujeres baracaldesas que están viendo una situación difícil, porque tirar adelante con 400 euros al mes es muy complicado, y muchas nos dicen cómo, sobre todo en invierno, con el tema de los gastos de calefacción, pues que con 400 euros pues no les llega para poner calefacción en sus casas. Es decir, alguien tiene que tomar cartas en este asunto, y la verdad es que los diferentes gobiernos que hay en el Estado, tanto PSOE como Partido Popular, que se han ido alternando, pues nadie ha tomado la medida que yo creo que hay que tomar. Parece que una mujer no puede cobrar menos que el salario mínimo interprofesional, que menos que eso, Yolanda. Y que te cuenten pues que no les llega para poner la calefacción, o que van a un centro de mayores porque ahí ya sabes que tienen precios más económicos, y pasan allí la tarde calentitas y se toman un vaso de leche y un pincho y así ya no cenan. Y no hay derecho de que una mujer que han estado toda su vida trabajando, ella en su casa y su marido en el trabajo que corresponda, pues que lleguen a mayores y se encuentren en esas situaciones. A mí me parece injusto que una mujer viva esa situación, y yo creo que las instituciones se tienen que implicar en buscar una solución, y ojalá que esa modificación legal se produjera. Creo que sería una buena noticia, desde luego, para todas esas mujeres baracaldesas que están viviendo una situación difícil, más aún en la situación de crisis que estamos viviendo, que está pues a veces generando problemas en la familia. Como lo decíamos, todos conocemos mujeres que te dicen: tengo una pensión bajita y encima es el único ingreso que entra en esa familia. Sí, ojalá haya un cambio en ese sentido. Lo que sí hay un cambio, y esto sí quería apuntarte como pasa el tiempo, Amaya, que Erecha va a ser gestionada ahora por personal propio. ¿Eso qué significa? Mira, nosotros eso lo planteamos hace ya muchísimo tiempo. Hace más de un año lo planteamos. Erecha es el servicio, la sociedad pública municipal que lleva el tema de vivienda en Baracaldo. Erecha es una sociedad anónima que es 100% ayuntamiento, al final es el Ayuntamiento de Baracaldo, que es la que se encarga de los temas urbanísticos en Baracaldo. Bueno, nosotros planteamos decir, oye, en vez de gastar dinero en una contratación de gerencia externa, que
perfectamente es un gasto que se puede evitar. Además, sobre todo viendo la inactividad que ha tenido durante mucho tiempo Erecha en estos últimos años, nosotros ya planteamos hoy, en vez de gastar dinero en una contratación, vamos a hacer que lo gestione el propio personal del ayuntamiento, y ese dinero pues lo podemos destinar, por ejemplo, a pagar el dinero que se debe a las comunidades de propietarios por instalación de ascensores o por rehabilitación de viviendas. Al final, por fin así se ha cedido, no por decisión voluntaria, sino porque se hizo el último intento de contratación de la gerencia. Nosotros no la apoyamos porque defendimos desde el principio que se hiciera con personal propio. Nos tacharon un poco menos que de loco, nos dijeron que era imposible. Lo que era imposible ahora de repente se va a hacer. Bueno, pues ese año hemos gastado un dinero que nos podíamos haber ahorrado, y se ha hecho porque ha habido problemas con la contratación. Se aprobaron unos pliegos que no contaron con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco porque creíamos que no garantizaba esos principios de transparencia y de intentar que el concurso fuera lo más abierto posible y lo más económico posible para las arcas municipales. Al final ha habido problemas con esa adjudicación, el ayuntamiento ha decidido renunciar a la contratación, y que, como planteaba el Partido Nacionalista Vasco hace más de un año, cuando nos llamaron locos y nos decían que era imposible, pues ahora sí es posible y por fin lo va a gestionar personal municipal. Estupendo. Y ya para terminar, yo te oí el otro día en Radio 7 con Monedero algo de aparcamientos en Baracaldo. Sí, ese es otro tema de los que más preocupa a los vecinos y vecinas de Baracaldo en todos los barrios. Desde luego nosotros hemos estado en todos los barrios, hemos escuchado cuáles son las preocupaciones y las propuestas de los vecinos y vecinas. Estamos trabajando un equipo importante de gente en esa propuesta de movilidad y aparcamiento en Baracaldo. Dentro de poco ya podremos presentaros la propuesta. Si te adelanto que va a ser una propuesta desde luego novedosa, innovadora, y espero que ayude a paliar uno de los problemas que más afecta y que más preocupa a los baracaldeses y baracaldesas, que es el tema del tráfico y del aparcamiento. Porque mira que es difícil aparcar en Baracaldo. Sí, pero dame alguna pista sobre esa iniciativa. No te voy a dar pistas. Te adelanto que va a ser novedosa, espero que te guste. Tiene de uno que está, primero, como te decía, contrastada con las propuestas que los propios vecinos y vecinas de cada barrio nos han trasladado, que estamos trabajando. Además, ¿vais a quitar la OTA? Ya te he dicho que te contaremos la propuesta. Va a ser, yo creo que va a ser desde luego novedosa en Baracaldo. Y además, mira, estamos en el Partido Nacionalista Vasco, somos un equipo grande, somos muchos hombres y mujeres trabajando con muchas ganas, con mucha ilusión y con mucha implicación para tratar de mejorar y tratar de aportar soluciones a todas esas preocupaciones y esas propuestas que nos han ido trasladando nuestros vecinos y vecinas a lo largo de este año que llevamos trabajando en este proyecto Gora Baracaldo, que nació en diciembre del 2013, viendo un poco cuáles son las necesidades de nuestro pueblo, recoger esas propuestas y de esta manera presentar cuáles son las propuestas que el Partido Nacionalista Vasco asumirá y hará suyos y presentará y propondrá a los vecinos y vecinas de Baracaldo de cara a las elecciones del 2015. O sea que el programa electoral os lo han hecho los vecinos. Sin ninguna duda. Por eso estoy convencida de que va a ser el que mejor responda a lo que los vecinos y vecinas recogen. Sabes que además así lo planteamos. Cuando presentamos esta propuesta, que con la campaña que llamamos 15 para el 15, dijimos que todas esas propuestas que nos están trasladando nuestros vecinos y vecinas se convertirán en los 15 compromisos que el Partido Nacionalista Vasco asumirá y hará suyos de cara a las elecciones del 2015. De modo que esos 15 para el 15 serán los que los baracaldeses y baracaldesas hayan decidido. Apunta que los comercios de Baracaldo, los propietarios, aunque no sean de la localidad, pero tienen su establecimiento aquí, puedan disponer de tarjeta de OTA. Esa es una de las cuestiones que nos ha salido en los barrios, y es verdad. El tema del comercio, además... Que por hoy no pueden. No pueden, y además ya sabes que el comercio y la hostelería son un motor económico muy importante en Baracaldo y genera mucho empleo en nuestro municipio. Hay que cuidarle, y es verdad que lo están pasando mal, también en estos momentos de crisis, y hay que escucharles, y cuando estamos con ellos nos hacen propuestas de, oye, estas son las dificultades con las que trabajamos, estas son nuestras necesidades, y ahora estamos nosotros pues trabajando sobre esa que nos han planteado y ver, bueno, cuáles son las propuestas que podemos nosotros hacer para resolver esas necesidades que ellos nos han trasladado. Así que nos acordaremos de ellos también. Apuntado queda, ¿verdad, Amaya? Apuntado queda que desde luego el Partido Nacionalista Vasco atenderá también las peticiones que nos han hecho los comerciantes de cara al aparcamiento y a otras muchas cosas que les preocupa pues para poder dar vida
a sus negocios y en definitiva dar vida a Baracaldo. Pues lo conoceremos poco a poco. Espero tenerte aquí muy pronto, Amaya. Cuando quieras, Yolanda. Y todas esas propuestas y a ver qué pasa en ese pleno de mañana. Ya saben, pleno ordinario el último jueves de cada mes. Eso es. Muchas gracias, Amaya. Es que ricasco, Yolanda. Buenas noches. Gabón. A ustedes también nos despedimos, les damos las gracias y les invitamos a que nos acompañen mañana jueves en el programa Temas de Actualidad. Yo no me lo perdería, Amaya, no me lo perdería. Gracias, buenas noches, Gabón.